Uy, Lucero, recién estoy grabando la clase, se me estaba pasando. Ya, bueno, de todas maneras está el apunte. Ya, de todas maneras está el apunte. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, bien. Entonces ya conocemos una idea del vector resultante y también cuestiones teóricas acerca del vector resultante. Y es fácil de comprender. Hemos conocido más sobre la resultante máxima y también sobre la resultante mínima. Y también sobre lo que ello implica, ¿no? Es decir, que si una resultante puede llegar a un determinado valor o obtener un valor mínimo. Aquí el valor mínimo de la resultante es 10, pero sí puede salir 11, 12, eso ya está en función qué dirección yo le dé a las fuerzas. A ver, existen entonces varios métodos para determinar el vector resultante. Por ejemplo, en el caso 3, yo no voy a aplicar el mismo método que apliqué en el caso 2 o 1 para hallar la resultante. Vamos a estudiar 3 casos el día de hoy y la próxima semana 2 casos más. A ver, el primer caso dice cómo hallar la resultante cuando sean paralelos. Ya sabemos, eso ya está claro, lo vimos hace un momento. Dice, lo tenemos acá, ¿no? En este caso simplemente se suma o resta. Ya eso lo dejo anotado nada más. ¿Cómo se procede para hallar la resultante? Pues suma o resta algebraica. ¿Ya? Eso ya lo vimos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Recuerda entonces, cuando los vectores sean paralelos entre sí, el vector resultante se determina sumando o restando algebraicamente. Es decir, la suma y la resta tradicional, ¿no? La que nos enseñaron en el colegio, algebraicamente. Lucero, ¿tú vienes de un colegio nacional o particular? Particular. ¿En qué colegio estudiaste? En la católica. Ah, el de Villa El Salvador. No, el que está acá en el paradero 7, creo. Y Ah, 7 es ya, ya me acordé, ya. Ah, ya. ¿Y ahí ven física o ven CTA? Sí. No, física también. Desde primero de secundaria. Yo entré en segundo y ya estaban llevando física, pero bajo, o sea, bajo y ya en tercero, cuarto, ya un Claro, el poco segundo no es tan alto. más Ya, bueno. ejercicios. Ya. Bueno, entonces ya conocemos el caso 1. Recuerda, cuando tengas vectores paralelos, Ujú. entonces para hallar el vector resultante, simplemente sumas o restas algebraicamente. Pero ¿qué pasa cuando los vectores no son paralelos? Pues no sumamos ni restamos. Aquí cambia la situación. Por ejemplo, el carrito 1, ahora, el carrito 1, este de acá, es empujado por dos fuerzas A y B, cuyos módulos son 30 y 40, respectivamente. ¿Y cuánto vale la fuerza resultante? Profe, sumamos, restamos, algunos me dicen, pero la respuesta es que el vector resultante, el módulo del vector resultante, o sea, dos barritas, se obtiene ahora no con una suma ni con una resta, sino con una formulita bien conocida. Es como un Pitágoras general, a cuadrado más b cuadrado, ojo que solamente trabajo con módulos, a cuadrado más b cuadrado más el doble de a por b, de a por b, por el coseno del ángulo teta. Y así determinarías el módulo del vector resultante. Es más complejo ya determinar el módulo del vector resultante de esa manera. Cuando forman un ángulo, sí se torna de esa manera. Tienes que trabajarlo entonces con esa formulita. Pero ¿qué pasa ahora si los dos vectores no tienen sus orígenes en común? Fíjate que A y B tienen sus orígenes en común, es decir, ambos tienen el mismo origen. Pero fíjate en el segundo caso.
Los vectores forman un ángulo, pero el final del vector A coincide con el origen del vector B. Es como que la flechita de A se encuentra con la colita de B. Fíjense, fíjate. Es diferente. Es diferente esta vez. ¿Qué se hace? Se procede de manera muy similar, solo que en lugar de ponerle más, le ponemos menos. O sea, le aplicamos nuevamente un Pitágoras general, A cuadrado más B cuadrado, pero en lugar de más le ponemos menos. Ahí cambia la situación. El doble de AB y nuevamente coseno de teta. ¿Ya? Ahí va a cambiar un poquito. Nada más. Es lo único. Bueno, ¿y qué pasa cuando forman 90 grados los vectores A y B? Cuando forman 90 grados, o sea, cuando son perpendiculares entre sí, ¿qué se hace, Lucero? Para hallar el módulo. Se eleva al cuadrado los vectores. Los dos nada más, ¿no? Raíz. Como, así es. Raíz de A cuadrado más B cuadrado. Y ya no se hace el doble de AB coseno de 90, porque el coseno de 90 es 0. Y eso hace que todo el último término se elimine. Por esa razón solamente se aplica Pitágoras, nada más. Pitágoras. Recuerda que en todo momento se cumple la definición de vector. En todo momento se está cumpliendo, por si acaso, que el vector resultante es A más B. En los tres casos se cumple esto, por si acaso. Porque esto es solamente una suma vectorial. Esto me está diciendo, esto de azul me está diciendo que solamente el vector resultante representa a A y a B. Por eso es que se escribe de esa manera. Acá también se cumple esto. En los tres casos se está cumpliendo que el vector resultante es la suma vectorial de A y de B. Eso sí se cumple. Siempre se va a cumplir que el vector resultante es la suma de todos los vectores, independientemente de la dirección que estos tengan. Lo de azul viene a ser solamente la suma vectorial o la expresión del vector resultante. Bien, y finalmente el caso número 3. En el caso número 3 ya no observamos dos fuerzas o dos vectores, sino más bien observamos n vectores. En este caso observamos 4 vectores cuyas direcciones son diferentes. No son paralelos, para nada lo son. Ningún vector es paralelo entre sí con otro vector. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Pues lo que tenemos que hacer para hallar el vector resultante, no tanto su valor, porque aquí no hay una fórmula que nos dé el valor, sino más bien lo que vamos a obtener aquí es la dirección de la resultante. Entonces lo que vamos a hacer es imaginariamente nosotros vamos a trasladar cada uno de los vectores. Vamos a trasladarlos. Mira, por ejemplo, coloco acá el primero. Coloco a continuación del primero el segundo. Fíjate cómo lo estoy haciendo. Al final del primero coloco el segundo. Al final del segundo coloco el tercero. Fíjate que estoy moviendo a los vectores respetando su dirección y también su magnitud. ¿Te das cuenta? Sí, ¿alguna pregunta? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué No. Ah, ya. Ya, entonces, finalmente... No, solo estaba viendo. Ah, ya. Entonces, listo. Ya he trasladado a los vectores, ¿te das cuenta? Ya los he trasladado, ahí está. Sí. Ahora, el vector resultante es aquel vector que une el origen del primer vector con el final del último vector. El origen del primer vector está acá. Y el final del último vector que yo dibujé está acá. Por lo que el vector resultante sería este de acá, de color azul que yo estoy dibujando en este momento. Así es, el que cierra la figura. Ese vector de color azul se le llama vector resultante.
Y él sería el vector que representa a los vectores A, a los vectores B, al vector C y al vector D. Por lo que también se cumplirá que el vector resultante es la suma de los 4 vectores. Vector A más vector B, le voy a poner una rayita encima nada más el vector C, más el vector D. Ya está. Eso es solamente una expresión vectorial, es una suma vectorial. Si A valdría 10, B valdría 20, C 30 y D 40, no podemos sumar 10 más 20 más 30 y más 40, ¿verdad? O sí podemos hacer eso para poder hallar el vector resultante. ¿Podemos hacer eso? Suponiendo que A vale 10, B vale Sí, 20, porque C vale 30 y D 40. ¿Se puede? las, como si las flechas se siguen, como de, termina un vector y comienza el origen del otro, Ya. sí se puede sumar, creo. Entonces el vector resultante sería 30, 60, 100. ¿Sería 100? La respuesta es falso. No se puede hacer eso. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros acabamos de ver que solamente vamos a convertir una suma vectorial en algebraica Ah, con los cuando, paralelos. cuando son paralelos. Y Son aquí paralelos. tú has intentado Ujú. convertir una suma vectorial en una algebraica. Y eso no puedes hacer porque los vectores no son paralelos. Por lo que no podrías convertirlo. Ya, no te vayas a olvidar. Te pregunto porque conozco en qué se confunden ustedes. A veces se marean un poquito. Al tú hacer eso, si lo pasamos un poquito a la vida real esto, si tú dirías que la resultante es 100, estás diciendo en otras palabras que da lo mismo que 4 personas empujen un carro de esta manera a que 4 personas empujen un carro de esta manera como yo lo estoy haciendo. Todas para arriba o todas para abajo. Es lo mismo empujar un carro como la figura 1 que como la figura 2, Lucero. Es lo mismo. No. No, para nada, ¿no? El carro 2 se moverá aquí mucho más rápido porque todas las fuerzas se están orientando en una misma dirección. Acá sí la resultante sería 100. ¿Por qué lo he sumado esta vez? Porque son paralelos. Pero aquí no puedo Están hacer eso. paralelos. Ajá. Así es, muy bien. Te explico porque la idea, como te dije al inicio, la clase pasada, la idea de estudiar ciencias es que uno pueda imaginarse lo que está haciendo en realidad. Entonces, ahí las cosas como que se facilitan un poquito. Bueno, voy a borrar lo innecesario. Ya vamos a borrar esto. Y nada más, ya está. Vamos a ver que se esté grabando. No, ahí está, sí, sí, se está grabando. Bien, entonces ya hemos visto los 3 casos, vamos a repasar rápidamente. Primero, vector resultante es aquel vector que representa a todos los vectores. Se puede obtener con una suma algebraica o con una resta siempre y cuando estos sean paralelos. En caso los vectores formen un ángulo entre sí, se procede haciendo el método del paralelogramo, le llaman, ¿no? Porque se forma una figura, ¿no? Que se llama paralelogramo y esas cosas. Lo único que hay que saber es que si coinciden los orígenes de los vectores, le pongo más. Pero si se encuentran el origen de uno con la flechita del otro, entonces le pondrías menos. Y si forman 90 grados, pues hacemos Pitágoras. Y el tercer caso es cuando tenemos muchos vectores orientados en direcciones que no son paralelas entre sí. Y se busca entonces encontrar el origen del primero con el final del último. Se une en este sentido, del origen hacia el final. Ese sería el vector resultante o representante. Bien, hasta ahí preguntas. ¿Hay alguna consulta que hacer, Lucero? No. No hay. Bien, entonces vamos a hacer Claro, ejercicios. hasta ahí. Mi Vamos a pregunta. hacer ejercicios. A ver, dice. Con respecto al análisis de las magnitudes vectoriales, ¿la velocidad es una magnitud vectorial? ¿Verdadero o falso? Sí, porque tiene dirección.
Así es, hay que acordarnos del ejemplo. Verdadero. La fuerza es una magnitud vectorial y también Ujú. derivada. Sí, derivada se dice porque se obtiene a partir de otras que se llaman fundamentales. Una magnitud derivada es algo así como un color secundario que estudiaste en primaria. Los colores secundarios se obtienen de la mezcla de Ujú. los primarios. Bien, las magnitudes derivadas se obtienen de la mezcla de las magnitudes fundamentales. Masa, longitud, tiempo, temperatura, por ejemplo. Ya la fuerza es derivada entonces. Ujú. Si una persona empuja un bloque con una fuerza de 10 y otra con una fuerza de 20, entonces el bloque se mueve con 30 de fuerza. ¿Qué opinas? ¿Se puede afirmar eso Si o no? una persona empuja un bloque. No, No se puede no te afirmar. dicen las direcciones de... No se- Ujú. Así es, no se puede afirmar. Entonces la 3 puede que sea, ¿no? Puede que sea, pero no se puede afirmar eso. El desplazamiento es una magnitud vectorial al igual que el espacio recorrido. Falso. Eso vamos a insistir. Falso, Vamos a falso. insistir la próxima clase. Vamos a entender que el desplazamiento Ujú. y que el espacio recorrido son cosas diferentes. Entonces, Entonces, lo que se puede afirmar son uno y 2 nada más. Sería, uy, porque dice que se... A ver, una persona empuja, esto no se puede afirmar. Y lo que ujú. se puede afirmar es uno y 2. Qué raro. Y, bueno, que sea la E, esto no lo vamos a colocar. Es que en la uno dice fundamental. La velocidad Y es una usted leyó magnitud. vectorial, creo. Ah, de veras no. Ah, ya sí, pues no leí el apuro Ujú. tal vez. A ver, vamos a... Entonces, esa no sería correcta. Entonces solamente sería la 2. Dado. ¿Dónde estamos? Acá. Otra vez ya. Ya, acá sería, la velocidad es una magnitud fundamental. Ah, no. ¿Por qué? Porque es derivada. ¿Por qué es derivada? Porque, Ujú. como de repente te acuerdas, Y la tiene velocidad se otras que obtiene, son fundamentales. ajá, al dividir la distancia entre el tiempo, obtiene la velocidad. Así que no puede ser El fundamental. tiempo. Ujú. La fuerza es una magnitud vectorial y también derivada verdadero. Ujú. Y ya me dijiste que esto era incorrecto y lo último también es incorrecto. Así que lo único que se puede afirmar es la 2 nada más. La A. Muy bien, gracias por la observación. Pregunta 2. Bueno, aquí es un completar que refuerza un poco más acerca de, de las magnitudes, ¿no? Esto lo saqué de un libro muy bueno que ayuda mucho a entender las cuestiones teóricas de la física. A ver, vamos a completar, dice. Las magnitudes son aquellas que quedan completamente descritas o comprendidas cuando se conoce no solamente su valor, sino también es necesario conocer su allá. ¿Qué magnitudes iría acá entonces? Dirección. Vectorial. Vectoriales. Las magnitudes vectoriales, el texto no podríamos completarlo si es que no tenemos una noción ya teórica de lo que vamos a estudiar. ¿Qué iría acá, Lucero, en la segunda línea? Dirección. Dirección, muy bien. Su dirección. A lo que se le conoce también como ángulo, dirección o también sentido. Cuando uno habla de sentido, habla de izquierda, derecha, arriba, abajo. A eso se refiere cuando dicen sentido. Pero si uno sabe la dirección, automáticamente sabe el sentido. Por ejemplo, ¿no? Si yo te diría a ti en este momento, aplícale una fuerza de 10 newtons a tu mouse con una dirección de 90 grados. Tú de inmediato a tu mouse lo vas a levantar hacia arriba. Bueno, valga la redundancia. Lo vas a llevar hacia arriba. Mm, Pero si te diría, aplícale una fuerza de 10 a tu mouse con una dirección de 180 grados, pues lo vas a llevar a la izquierda. Su sentido es hacia la izquierda.
O sea, si se sabe la dirección, se sabe el sentido. Bueno, y después da un ejemplo para reforzar lo que acabamos de decir. Por ejemplo, si en este momento usted escucha que se han visto dos autos que marchan con una velocidad cuyo valor es de 80, lo único que se sabe es qué tan rápido se están moviendo, es decir, su rapidez. Pero no se sabe nada acerca de ¿qué iría acá? Dirección Dirección. o sentido. La dirección. Dirección, ¿o qué sería? Dirección O sentido. o sentido. Sentido. O sentido de su movimiento. Los autos podrán estar moviéndose en la misma dirección o en direcciones opuestas, por lo que la velocidad será una magnitud vectorial. Ya está. Una magnitud es aquella que no es vectorial. ¿Qué iría acá entonces? Escalar. Escalar, ¿no? Escalar. Le ha puesto el punto aparte, que quiere decir que están saliéndose del tema ya, ¿no? Por eso el punto aparte. Esto de comprender textos también es muy importante, ¿no? Y el punto aparte, pues significa que vamos a abandonar un poco lo que estábamos hablando para citar algo nuevo, ¿no? Una magnitud escalar es aquella que no es vectorial, por lo que quedan comprendidas únicamente con conocer su valor o, ¿qué sería? Módulo. Módulo. Es lo mismo Módulo. decir módulo o valor, no te vayas a olvidar, es lo mismo. Por ejemplo, si usted necesita saber la masa de un objeto o individuo, es suficiente con escuchar valores como 60, 70, etcétera, ¿no? Lo que vimos también hace rato. Pero nunca necesitará saber además alguna dirección. Es innecesario, claro, si la magnitud es escalar, es innecesario y es también ilógico hablar de 20 kilogramos hacia la derecha, o yo tengo una masa de 80 kilogramos para la izquierda. Eso es absurdo, es ilógico decir eso. Por lo que la masa es una magnitud escalar. Bueno, ya ojalá hayamos reforzado más acerca de las magnitudes vectoriales y los vectores. Bueno, vamos a ver este ejercicio. Dice, la resultante máxima de dos vectores es 14 y la mínima de ellos es 2. ¿Cuál es el módulo de la resultante de dichos vectores cuando son perpendiculares entre sí? Nosotros habíamos dicho que hablar de resultante máxima implica que los dos vectores tienen que ser paralelos y en la misma dirección, por lo que este vector podría ser el vector A y este vector el vector B. Para que ellos formen una resultante máxima necesitan estar de esta manera, por ejemplo. No necesariamente horizontales, pueden estar también verticales, pero siempre con la misma dirección. Y la resultante máxima entonces será la suma de ambos, la suma algebraica de ambos, A más B. Ya está. La mínima se obtiene cuando uno de ellos tiene una dirección opuesta al otro, suponiendo que B tiene una dirección hacia la izquierda y A es hacia la derecha, por lo que ahí se obtiene la resultante mínima. La resultante mínima sería entonces, por ejemplo, A menos B. Así he obtenido la resultante mínima. Dice, ¿cuál es el módulo de la resultante? Ya ese es un tercer caso. ¿Cuánto valdrá la resultante ahora cuando los vectores sean perpendiculares entre sí? Es como que el vector A ahora va para arriba y el vector B va para la derecha. Bueno, si están dispuestos de esta manera, el vector resultante en este caso lo voy a obtener haciendo Pitágoras. A cuadrado más B cuadrado. Así lo obtendría el vector resultante. Ya está. El problema es que no sé el valor de A ni de B, pero el dato ya me está indicando que A más B es la resultante máxima y por lo tanto A más B según el dato es 14, ¿no? Porque 14 es la resultante máxima. 14.
Y también me están diciendo que A menos B me da la resultante mínima, y la resultante mínima es 2. Quiere decir que el valor de R va a estar entre 2 y 14, necesariamente, como vas a ver a continuación. Porque la mínima es 2. Quiere decir que no puede haber una resultante menor que 2, y tampoco mayor que 14. Así que vas a ver que esta R va a salir entre estos valores. Bueno, y de aquí tú sabes que esto se puede sumar para poder eliminar una letra y poder hallar la otra. Si nosotros sumamos esta ecuación, vamos a eliminar una letra. En este caso eliminaríamos a la B. B menos B sale 0, A más A es 2A, y 14 más 2 es 16. Por lo que el valor de A sería 8. Bueno, y como ya hemos determinado A, podemos determinar de inmediato B. ¿Cuánto sería B? 6. Sería 6, ¿verdad? 6. 6, muy bien. Ujú. B sería 6. Ya está. Ya tengo A y ya tengo B, por lo que ya podría dar con la respuesta. Finalmente, ¿no? Finalmente, la R sería la raíz de 6 al cuadrado más, o de 8 al cuadrado, para mantener el orden mejor, no vaya a ser que te confundas. Acá sería entonces 8 al cuadrado, y luego B sería 6 al cuadrado. ¿Y cuánto sale eso? 6 al cuadrado. ¿Cuánto sale, Lucero? ¿Lo tienes? 10. 10, ¿no? Es un triángulo conocido, 10. ¿verdad? Ujú. Bien, ya está, nada más. Esa sería la respuesta. Es un problema sencillo. Pregunta número 4. Dice, determina los módulos de los vectores A y B si la resultante de los vectores mostrados es más 8. Ya. ¿No? Aquí está, este es el ejercicio. Yo lo he ampliado aquí en esta parte. Ya es el mismo ejercicio en realidad, solo que ya lo amplié en esta zona para poder desarrollarlo mejor. Entonces, bueno, por definición, la resultante sería A más B más C más D, ¿no? Sería A más B más C más D. A más B más C más D. Ahí sería. Ahora, dice que la resultante es más 8. Entonces acá escribiría más 8. Estamos trabajando con vectores, por eso es importante los signos. El vector A es hacia abajo. Es hacia abajo. Y vale x más 1. Por lo que es menos x más 1. Por lo que sería menos x más 1. Así sería. El vector B es hacia arriba, por lo que queda tal y como está. Más 2x menos 1. Más 2x menos 1. Más por más es más, así que simplemente queda como más 2x menos 1. El vector C. El vector C es hacia arriba, así que se queda como Más 12. Así es, más 12. El vector D es hacia abajo, más, entonces sería menos 7. Menos 7. 7. Ajá. Ojo que como aquí solamente hay módulos, aquí solamente vas a encontrar valores positivos. Por esa razón que yo le pongo al final menos 7 acá, porque estoy operando vectores. Acá dice 7, pero es que acá dice solamente el módulo. Recuerda que los módulos siempre no llevan signo. Bueno, y de aquí yo puedo despejar y hallar el valor de x. A ver, despejándolo rápidamente, aquí sale 2x, menos x es x. Ya está. Ahora los números. Acá sale menos 1, con menos 1 es menos 2, más 12 es 10. 10 menos 7 es 3. Con el 8 queda 5. 3, 5. Bien.
Esa no es la respuesta porque me están pidiendo los módulos de A y de B. Bueno, finalmente ya podemos hallar el módulo de A. El módulo de A sencillamente se reemplaza. Sería 5 más 1, eso es 6. 5 6. más 1 sería 6. Y también el módulo de B. El módulo de B sería el doble de 5 menos 1, que también 9. va a resultar positivo. Sería 9. Ahí está. 2 por 5, 10, menos 1, 9. Ya tenemos entonces las dos respuestas, ¿no? Sería 6 y 9. Ya de por sí tendríamos que descartar antes de empezar el ejercicio con la clave B y con la clave E, porque son claves negativas y acá nos piden módulos. O sea que la B y la E ya no van a ser nunca claves porque los módulos nunca son negativos. Tiene signo. Tienen los dos negativos. Ya, así que sería la respuesta sería la C. La pregunta 5 te la voy a encargar. Tienes que hallar, en cada caso, tienes que hallar los módulos, ¿no? Es bien fácil. Es bien fácil. Solo que lo voy a ampliar también. Tienes que hallar 5 módulos. Por ejemplo, el módulo de A más B. A es más 4, acá tendrías que poner más 4. Y B es 3, pero como va a la izquierda, acá tendrías que poner menos 3. Más 4 menos menos 3, menos 1 sería la 3. respuesta. Sale 1. 1. Y así trabajarías con todos los demás. Con todos los demás trabajarías de la misma manera. Y te halla del módulo de cada uno de ellos. Un número puede multiplicar a un vector. Por ejemplo, este 2c quiere decir que el vector c se está duplicando. O sea que si vale 2, ahora sería 4. Y como va a la derecha, va a salir más 4 como vector. Pregunta 6. A ver, en la pregunta número 6. Nos están dando 3 vectores. Vectores A, que tiene de módulo 10, el vector B, que no se sabe su módulo, que es este de acá, y el vector C, que es el vector horizontal y hacia la izquierda. Tenemos 3 vectores, y nos piden que determinemos el módulo del vector resultante, o sea, su valor. Entonces, nuevamente vamos a usar la definición. El vector resultante viene a ser igual a la suma de los 3 vectores. O sea, vector A más vector B más el vector C. Ya está. A más B más C. Ese sería el vector resultante. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues encontrar una relación entre esos 3 vectores. No vamos a usar todavía para nada los valores numéricos, sino primero busco una relación de los vectores. Por ejemplo, yo observo que el vector A más B, el vector A y B, son secuencia, fíjate. B continúa después de A, pero C no participa en esa secuencia, así que a C no lo voy a invitar por el momento. Solamente va a participar A y B. Entonces, yo voy a hallar un vector que represente a A y a B, que sería este de acá. Este vector que yo voy a trazar es un vector nuevo, que lo voy a trazar por acá, de color rojo.
ese vector de color rojo es un vector que representa a A y a B, pero no es el vector C, sino es un vector idéntico a C. O sea que es otro vector C. O sea que A más B, tú eres el vector C. O eres igual que el vector C. Ahora, ese otro vector C se va a sumar con el vector C que estaba inicialmente. Por lo que el vector resultante está dado como el doble del vector C. El vector resultante va a ser igual a 2 veces el vector C. Pero a nosotros no nos están pidiendo el vector resultante, sino su módulo. Entonces, el módulo del vector resultante será igual a 2 veces el módulo del vector C. Es decir, ¿cuánto mide C? Y es fácil saber eso, ¿no? Ahora sí vamos a trabajar con los valores. Esto es 60 grados, esto es 120. Quiere decir que este ángulo de acá vale 60 grados. 60, 60, 60, equilátero. Por lo que todos los lados serán 10. Porque todos tienen que ser del mismo valor. Por lo que el módulo de C también será 10. Pero el módulo de la resultante o el vector resultante está dado como el doble del vector C. Sería entonces 2 por 10. Y 2 por 10 es 20. Y esa sería la respuesta. ¿Está bien, Lucero? ¿Entiendes? Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, bien entonces. Ya tenemos entonces la respuesta. No sería 2 por 10. Porque el módulo es 10. Ya está. Bien, entonces pasemos al siguiente ejercicio. Ya, acá. Bien, en el siguiente ejercicio, bueno, ya va subiendo un poquito el nivel. El siguiente ejercicio nos están pidiendo ya no la resultante, sino nos están pidiendo cuánto vale el módulo de A menos 2B. Este es el ejercicio original y esto es su ampliación, ¿no? Lo pongo así porque yo quisiera que tú veas tanto lo original como el cambio que luego hacemos a la figura para cuando repases, pues puedas de repente intentar hacerlo tú sola, ¿no? Y veas, si no te sale a ti sola, veas cómo es que lo trabajamos al ejercicio, ¿no? A ver, entonces nos piden A menos 2B. ¿Cómo más o menos, cómo es eso de A menos 2B? Quizás no quede muy claro, mira. Por ejemplo, yo tengo un vector A y tengo luego un vector B. ¿Ya? Tengo, entonces, la resultante, aquí sería A más B. ¿No? En vectores nada más. En vectores sería así, A más B. Yo esta figura de acá, esta figura que tú ves, así formando un ángulo, la puedo convertir en otra figura. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, escribo A, pero ahora se trata, quiero formar A, pero quiero formar a A menos B? ¿Cómo sería A menos B? A, en lugar de irme para arriba sería B, me iría para abajo. Por lo que ahora yo acabo de formar A menos B. ¿Me dejo entender? Y si yo quiero hallar el módulo de la resultante, tendría que trabajar con la fórmula. Pero acabo de formar una figura A menos B. Y si tendría que ahora formar una figura A menos 2B, lo trabajaría, por ejemplo, así. Acá es B,
Hasta acá llegaba B, menos B. Menos 2B implica que ahora yo duplique al vector B. Ahora la figura inicial vale A menos 2B. He hecho varios cambios en la figura. ¿Te das cuenta? A partir de A más B yo he construido A menos B y también puedo construir A menos 2B. Lo que vamos a hacer es, con el ejercicio, algo similar a lo que yo he construido acá. Entonces vamos a buscar esa figura. Para eso, al que tenemos que cambiar, si te das cuenta, es a B. A ya no. A hay que dejarlo tal y como está. Por lo que primero voy a mover a B. Vamos a imaginarnos que él es B. Ahí está B. ¿Ya? Esa flechita de color azul, que está acá, es B. Ya, a ese B que está ahí, lo voy a mover imaginariamente al origen donde está A. Ya, ahí está B. En este momento, yo ya puedo calcular A más B. Ya puedo calcular A más B. Pero no te están pidiendo A más B. Te están pidiendo A menos 2B. Ah, entonces a este B que va para arriba, yo lo podría invertir. Y este ahora, este de acá que está de color rojo, es menos B. ¿Te das cuenta? Este rojito es menos B. El azulito es B. Lo saco al azulito un ratito. Ahora yo tengo en este momento, tengo a menos B. A menos B. Pero tampoco te piden A menos B, te piden menos 2B. Ah, entonces lo que voy a hacer ahora, hacerlo un poquito más grande. El doble. Así es, el doble, muy bien. Este vector que está acá es el vector menos B, menos 2B. Tú eres menos 2B. Y para hallar A menos 2B tendríamos que trabajar con este ángulo de acá. Porque los dos comparten el mismo origen. Pero mira, podríamos trabajar de manera más sencilla si es que este vector que está acá lo coloco acá. Sigue siendo A menos 2B. Sigue siendo menos 2B. Solo que ahora estamos en un segundo caso. Estamos en este caso donde se encontraba el origen o la colita del vector B con la flechita del color A, del vector A. ¿No? Colita y flechita. Cuando era así, colita y flechita, yo utilizaba el signo menos. Estamos en un caso muy similar. Colita de A con la flechita de el vector menos 2B ahora. Entonces, ¿qué ángulo debemos encontrar? Debemos encontrar el ángulo que forman esos dos vectores con esa disposición. Debemos encontrar este ángulo de color verde, que es fácil, ¿no? Más o menos casi ya lo tenemos ya. Por ejemplo, este ángulo pequeño vale 10. Faltaría conocer nada más cuánto vale este ángulo, el ángulo que lo voy a colocar de color azul, por ejemplo. Faltaría conocer este ángulo de acá, porque ya el otro ángulo vale 10. ¿Cuánto vale este ángulo de acá? ¿Lo puedes visualizar, Lucero? Sí, sería el complemento de 40. Ajá, el complemento de 40. Lo dices con 50, ¿no? Claro, ¿no? Porque imaginariamente yo podría trazar una línea acá, y entonces este ángulo valdría 50. Ya pues acá es 50. Y esto vale 10, por lo que el ángulo de color verde vale 60. 60. Estamos hablando de 60 grados entonces, como el ángulo que forma
los vectores A y menos 2B. 60 grados. El problema ya es sencillo a partir de ahora ya. Porque estamos en un caso de vectores muy conocidos. Ahora, Que ya conocemos. Ajá. el módulo de A menos 2B, o la resultante de esos dos vectores, si deseamos, podemos entenderlo también así. La resultante de esos dos vectores, de A y menos 2B, ya se puede calcular. Entonces, el módulo de A menos 2B, el módulo de A menos 2B, sería igual a la raíz cuadrada del vector A. El vector A vale 90. Entonces sería 90 elevado al cuadrado, más el valor del vector 2B, o sea, 60 al cuadrado, menos el doble del primer vector, o sea, A, que vale 90, por el segundo vector, 90. que es 2B, que es 60. 60. Por el coseno del ángulo que forman A y menos 2B, que es 60, por el coseno de 60 grados. Tremenda raizota, pero es así. Y bueno, lo demás es operativo ya, ¿no? Lo demás es operativo. Y ahí nos va a salir nuestra respuesta. Por ejemplo, acá sale 8100. 81 con 2 ceros. Acá sale 36 con 2 ceros. El coseno de 60, ¿cuánto es? Un medio. ¿Un medio? Sí, un medio. Triángulos, ¿ah? Un medio. Ya, pues entonces 2 por un medio se van los 2 y ya no existe el 2 ya. Por lo que quedaría únicamente 90 por 60. 90 por 60 es 54 con 2 ceros. Así es. Con 2 ceros. Ajá. Y ahora tendríamos que pasar por acá a desarrollar el ejercicio. Y igual, y de ahí tendríamos que restar 8000, sumar 8100 más 3600 menos 5400. 8100 más 3600 menos 5400. Y sale 6300. Saldría entonces la raíz de 6300. ¿Y cuánto es eso? La raíz de 6300 es 9. A ver, claves. Viendo las claves, ¿con cuál clave me podría quedar? A ver. Esto es 63. 30 raíz de 7. 30 raíz de 7. Gracias. Muy bien, estás muy bien en matemáticas. Hasta mejor que yo, creo. 30 raíz de 7. Listo. Listo. 30 raíz de 7. No hay más que explicar al respecto, entonces. Muy bien, esa sería entonces la respuesta. Ahí está. ¿Preguntas hasta ahí, Lucero? No, hasta ahí todo se ha entendido bien. Ya, muy bien. Entonces pasemos al siguiente ejercicio. Pregunta número 8. Que nos habla... Esto lo borro. Es un problema similar. Es un problema similar que igual lo voy a avanzar un poquito para que no nos falten algunas, ¿ya? Igual, más o menos te voy a dar la idea. Mira. Bueno,
Ahí está el ejercicio. Y nos piden hallar P más Q. Es decir, ya no tenemos que hacer ninguna modificación. Ningún cambio tenemos que hacer. Cambio en la dirección del vector. Pero sí podríamos trasladar a los vectores para facilitar un poco los cálculos. Por ejemplo, este vector Q que está acá, que ahorita se encuentran, por ejemplo, la flechita con la colita de P se están encontrando. Pero podríamos, al vector Q, que es este de color azul, podría yo moverlo y colocarlo acá. Ya está. Ahora el vector Q está acá y ya son colita y colita con el vector P. Este ángulo que está acá, que me está faltando escribir, también ya es conocido. ¿Cuánto vale este ángulo? 37. 37. Y listo, nada más. Ya tienes P más Q. P más Q. Lo que te están pidiendo es justamente el módulo de P más Q. Así que ya tienes así, P más Q. Y el ángulo con el que vas a trabajar nuevamente es de 60. 23 más 37 es 60. Tiene los módulos de P y también de Q. Y nada más. Nada más. Eso sería todo. Ya, bien. Entonces pasemos al ejercicio número 9. Allá, esto lo saqué de un material que tengo de la PRE. Dice, a ver, los vectores son de gran importancia para definir cantidades físicas vectoriales. Dentro de este contexto, en la figura se muestran tres vectores, A, B y C. De magnitudes desconocidas actúan en un punto en común. Determine la magnitud del vector resultante A más B más C. Es decir, tienes que hallar los vectores resultantes. Y nada más. Ya. Entonces, vamos a ver un poquito. Ya, lo que vamos a hacer es sumar los vectores y luego vamos a cambiarle de variable al vector B. A ver si le ponemos por acá. Vamos a hacer algo. Mira, vamos a encerrarlo en un rectángulo, mejor. No te preocupes, es sencillo, no es complicado. Solo que lo voy a hacer de esa manera para que lo puedas visualizar mejor. No estoy creando nada en realidad. Ya. Mira, lo que vamos a hacer imaginariamente es descomponer a los vectores A, B y C. Por ejemplo, voy a descomponer el vector A. Un momentito, me falta. Voy a descomponer el vector A que está acá. Este vector A, cuando se descomponga, va a originar dos vectores. El vector A
cuando se descomponga, va a originar dos vectores. Un vector que va hacia la derecha, ahí está, y el otro vector que va hacia arriba. El vector A, cuando se descomponga, va a originar dos vectores. Un vector hacia la derecha y otro vector hacia arriba. Estos dos vectores se originaron debido a la descomposición de A. Es como que A fuera la resultante de estos dos vectores. ¿Me dejó entender, Lucero? Estamos descomponiendo vectores. Este sería el vector, por ejemplo, AX. Y este sería el vector AY, que se han originado como consecuencia de la descomposición del vector A. ¿Sí? ¿Está bien ahí? Vamos a descomponer al vector B. Se me ocurre ahora descomponer al vector C, después al B. Cuando yo descomponga al vector C, el vector C va a originar dos componentes. Una que va a ir hacia la izquierda, por ejemplo, este que estoy haciendo de color amarillo. Uno que va hacia la izquierda. ¿Y la otra componente hacia dónde iría para el vector C, Lucero? Hacia arriba. En otras palabras, que el vector C esté apuntando en diagonal a la izquierda, quiere decir que un poquito de él está apuntando a la izquierda, pero también un poquito de él está apuntando para arriba. Por eso es que cuando arriba y a la izquierda se juntan, se forma un vector arriba-izquierda, ¿no? Más o menos esa es la lógica. El vector C quiere decir que hay un poquito de él que está a la izquierda y también a la vez un poquito de él que está hacia arriba. Por eso es que yo formo estos dos vectores amarillos. Lo mismo pasó con el vector A. Es hacia la derecha y para arriba. Y aquí está, ¿no? Hacia la derecha AX y para arriba AY. Lo mismo ahora haría con el vector C. Por ejemplo, este sería el vector CI y este amarillo horizontal sería CX. Ahí tendría entonces el vector C. Y finalmente tengo al vector B. Para el vector B voy a hacer lo mismo en realidad. Por ejemplo, el vector B tiene una componente horizontal, que es esta de acá, que sí, la voy a dejar de color azul. Y también tendrá una componente vertical hacia arriba. Ya está. A ver, resumen. ¿Qué hemos hecho? Hemos descompuesto a los tres vectores, a los vectores A, B y C.
profesor. Sí, Lucero, te fuiste, pero no Sí, sé en qué momento te fuiste y qué parte te perdiste. Estabas haciendo lo de C, sino que el internet se había ido y por eso tuve que volver a salir y volver a conectarme. Ya, está bien, no hay problema. Ah, ya. Ya, entonces había descompuesto el vector C. Si te das cuenta por qué sale de esa manera el vector C, uno para arriba y el otro para la izquierda. Sí, ¿verdad? Sí. Luego descompuesto el vector B, ¿no? Como indica Ujú. aquí la figura. El vector B tiene uno para arriba y el otro para la derecha. Que ahora anoto entonces BX y BY de color azul. Por ejemplo, este sería BX y este de acá sería BY. Sí. Bueno, ya está pues, ¿no? Ya he descompuesto los tres vectores. ¿Para qué he hecho eso? He hecho eso porque de esa manera puedo encontrar vectores que son paralelos. Por ejemplo, BI, AI y CI son paralelos, por lo que se pueden sumar o restar. Y también encuentro vectores CX, AX y BX, que también son paralelos y se pueden sumar o restar. Y de esa manera yo puedo hallar el vector resultante A más B más C. De esa manera yo podré hallarlo. Mira, eh, vamos a continuar esto. Entonces, como me están pidiendo cuánto vale o cuánto es el valor del vector resultante, entonces yo digo vector resultante será el vector A, ¿no? El vector A más el vector B más el vector C. Y acá introduzco un concepto importantísimo, que es una introducción a lo que vamos a hacer la siguiente semana. Cuando un vector tiene orientación horizontal, Okay. sea derecha o sea izquierda, tú vas a utilizar unas letras. Por ejemplo, si va a la derecha, utilizarías el más i. Y si va a la izquierda, el menos i. La i de iglesia. Pero también va con las jotas. Si el vector, en cambio, va para arriba, sería el más j. Que antes, creo, ya lo habrás visto, aunque no estoy muy seguro. ¿Has visto antes esta representación vectorial, Lucero? En algunos, cuando me compré un libro de la pre, también lo estaban representando así. Ah, ya, ya. La próxima vamos a insistir con esto. Ahora es una pequeña Ujú. introducción nada más. Ya, mira, tenemos entonces, no te olvides, si los vectores son horizontales, utilizamos la I, no la Y, sino la I. Y si son verticales, la letra J. Ahora, vamos a continuar. Mira, entonces voy a escribir ahora el vector A. El vector A, como ya lo he descompuesto, el vector A está dado por BX, perdón, disculpa, AX de color rojo, AX más AY. Pero ¿cuánto vale AX? Es fácil saber el valor de AX. Mira, si te das cuenta, el módulo de A es 2. Quiere decir que el tamaño de la flecha es 2. Y como el triángulo es de 60 y acá sería 30, y por teoría, trigonometría un poquito, a 30 siempre se le opone la mitad de la hipotenusa. Si la hipotenusa es 2, entonces 30, su opuesto de 30 sería 1. Quiere decir que AX vale Ujú. 1. Ya, el vector A, entonces es AX más AI. No sé si deba escribirlo mejor primero así. AX más BI. Perdón, disculpa, más AI más AI. Ya lo vamos a hacer demasiado largo, te vayas a confundir. De frente, si lo vas a entender, estoy seguro. El vector A, entonces, está dado por AX más AI, entonces, pero AX vale 1, y como es horizontal sería 1i. ¿Y cuánto vale entonces el que está en posición vertical? Pues sería raíz de 3, porque si tú te das cuenta,
Esos son los lados para el triángulo de 30 y 60. Entonces, ahí vale raíz de 3j. Es 1i más raíz de 3j. No es complicado, vas a ver. 1 más raíz de 3j. Eso sería para A. Estoy reemplazando los vectores. Ahora me voy a ir con el vector B. Voy a hacer lo mismo con el vector B. El vector B viene dado por Bx, toda la flecha de color azul, y el BI. El Bx vale 1 más 1, o sea 2. Sería 2i. Ojo que estamos con el vector B. Sería 2i más raíz de 3j también. Y ese sería el vector B. Ahora me voy con el vector C. ¿Cómo sería el vector C, Lucero? A ver. Sería 3, no, 3 no. Menos 3i, ¿verdad? Porque va para Ajá, la izquierda. menos 3 sí, Ya, más, más, más raíz, porque está también más de así es, 3J. raíz de 3j. Bien. Ahora, finalmente vamos a hallar el vector resultante. El vector resultante va a quedar en términos de i y de j. Solamente puedo sumar los paralelos. Por ejemplo, todas las i's se pueden sumar porque son paralelas entre sí. Entonces tengo una i más 2i, tengo 3i. 3i menos 3i, se anularon todas las i's. ¿Te das cuenta? 1i más 2i Ujú. es 3i. Y 3i menos 3i, se anularon las i's. 0i. O sea, en realidad no se escribe, pero bueno, lo dejo ahí. 0i. Ahora las raíz de 3. Raíz de 3 más raíz de 3 son 2 raíz de 3. Más otra raíz de 3 más son 3 raíz de 3. Raíz de Quedaría 3. más raíz de 3, 3 raíz de 3j. Pero eso sería el vector resultante. A nosotros nos están pidiendo el módulo del vector resultante. Su módulo le aplico Pitágoras. Para hallar el módulo, lo único que tengo que hallar es Pitágoras. Sería, entonces, el módulo sería la raíz cuadrada del valor de i, el que acompaña ahí el 0, pero ya no se escribe, pues. Cero. Escribo para que no te vayas a olvidar. 0 al cuadrado más 3 raíz de 3 al cuadrado. Ya no van las letras, por supuesto. 3 raíz de 3 y todo eso lo debo elevar al cuadrado. Ahí está. Ya está. Bueno, ya sabes que el 0 no cuenta. 3 al cuadrado es 9 por 3 nada más, ¿no? Porque el Por exponente 2 elimina a la raíz. 3. Sería la raíz de 9 por 3. Y eso es raíz de 27, que no hay en la clave. Pero sí hay 3 raíz de 3. No, 3. no hay tampoco. 3 raíz de 3. No hay. Uy, no hay esa clave. A ver, ¿dónde nos hemos equivocado? 1, 2. El vector B es a la derecha. El vector A también es a la derecha. Así que es 1i y el otro es 2i. Acá creo que yo al dar la respuesta, Ah, en vez de 3, sí, no es 3, es 2, creo. es 2. No, en realidad sí, yo debí darme cuenta de eso. Sí, muy bien, no te preocupes. Eh, entonces aquí vamos a hacer una pequeña corrección. No es 3, ¿verdad? Sino más bien a ese 3 hay que restarle 1, sería 2. Entonces acá sería 2i, ¿verdad? Así sería. Ujú. Entonces,
acá sería 1, ¿no? 1i más 2i son 3i. 3i menos 2i queda 1i. Y nada más, pues. Ahí estaríamos. Ahí estaríamos. Entonces acá vamos a corregir también. Acá tendríamos que corregir. Acá seguramente vamos a tener que corregir todo. Ya, entonces acá sería 1 al cuadrado. Acá sería 1. Y acá saldría 9 por 3, 27. Raíz de 28. Raíz de 28 es 2 raíz de 7, ¿verdad? 4 por 7, 2 raíz de 7. Ajá. Muy bien, muy bien. 2 raíz de 7. Qué bueno que no tienes problemas en esto de las matemáticas, Lucero. Eso ya es bastante. Aunque no suficiente, déjame decirte, pero sí es bastante. Eso ayuda mucho. Ya está, y esa sería la respuesta entonces. Ese sería el módulo de la resultante, 2 raíz de 7 unidades. Ya, nada más. Bien, entonces, bueno, hemos aprendido conceptos nuevos sobre el IJ. De todas maneras, eso vamos a todavía insistir la siguiente clase. A ver, vamos a continuar con los vectores. Me voy a saltear un poquito porque el tiempo si no nos va a ganar Lucero. Aquellos que ya son un poquito repetidos, ya no insisto, pero los que son nuevos sí voy a tener que insistir. Por ejemplo, este ejercicio, la pregunta 2. A ver, dice, en la figura OPQR es un cuadrado. Ya está el cuadrado, la original y su copia, la copia está grande. Expresar el vector X como una combinación lineal de los vectores A y B. O sea, en otras palabras, hay que hallar X, pero en función de A y B. ¿Cómo me di cuenta de eso? Mirando las claves, ¿no? Viendo las claves, lo que quieren decir en otras palabras es que me piden que haya X en función de A y B. Nada más. Bueno, es igual, es muy similar, no hay que jugar con los vectores nada más. A ver, veo puntos medios. Yo lo que podría hacer entonces, a ver, es trasladar al vector, imaginariamente trasladar al vector A. Este vector A, que por ejemplo que esté de color azul, que está, lo traslado imaginariamente a este lado. Ahí está ahora el vector A, el de color azul. Y ya está. Y si yo digo uno y 2. Imagínate que el vector A, Ya. imagínate que el vector A vale, por ejemplo, una letra, se me ocurre 4R. ¿Por qué 4R? Porque ya lo vi más o menos ya, ¿a dónde va la cosa? 4R, mira, el vector A vale 4R. Entonces, estos dos vectores azules, el vector, por ejemplo, NQ y RN, la suma de ambos te sale el vector A, por lo que NQ vale 2R. Y NR también vale 2R, para que juntos den 4R. Ahora miramos la figura ONR. 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 Vemos que el vector B más 2R
te va a salir este vector de acá, ON, que lo voy a dibujar en este momento. Te sale este vector de acá, ¿verdad? O sea, el vector B más el vector 2R, te va a salir este vector de color rojo. ¿Sí? ¿Está bien? O si deseas, también te sale estos dos vectores. Ya está. ¿Sí? ¿Está bien? Estos dos vectores vienen a ser la suma de eso. Vamos a decir entonces, para no llenarnos de letras y variables y todo lo demás, vamos a darle otro valor al vector B. Por ejemplo, yo le voy a dar al vector B un valor par. Se me ocurre darle al vector B que el vector B sea, se me ocurre 2K. Pero es un cuadrado. Cuadrado. Ah, ya, 2R, 2R. Ya, no importa. No importa en realidad. Sí, no hay inconvenientes. Porque al final yo voy a tener que expresar todo en función de A y de B. Sí, no hay problema, no hay problema. Ya, yo le doy 2K. Yo le voy a dar 2K al vector B. Entonces, se puede ver entonces que el vector, todo el vector de color rojo, viene a ser 2R más 2K. 2R más 2K es todo el vector ON. Quiere decir que cada vector rojo vale R más K. O sea, este vector de acá vale R más K. ¿Sí? Cada vector rojo vale R más K porque R más K es la mitad de 2R más 2K. Cada vector rojo es R más K. ¿Sí? Eso hay que tenerlo presente. Y bien, ahora ya hemos terminado casi. Voy a centrarme ahora en el triángulo, y esta vez lo anoto, M, Q, N. Triángulo MQN. ¿Qué se cumple en ese triángulo MQN, en este triangulito de acá? Se va a cumplir que el vector X es igual a R más K más 2R. Más 2R. R más K más 2R. Eso se está cumpliendo en ese triángulo. Pero el problema es que en las claves no hay ni R ni K. Claro, es que son letras que nosotros las hemos creado. Ahora hay que volverlas a lo que eran, pues. Por ejemplo, R es A entre 4. R es A entre 4. R es A entre 4. Ahí está. Estoy reemplazando nada más. Y K, perdón, más, por ahí hay otra R, no me había dado cuenta. R más 2R es 3R. R más 2R es 3R. Pero como cada R vale A4, entonces recién acá le pondría A sobre 4. En lugar de 3R pongo A cuartos. Más el valor de K. Pero K vale B medios. Más B medios. Más B medios. Y ya está. Ahí nos va a salir el valor de X en función de A y de B. ¿No? Ahí saldría 3A más 2B entre 4. 3A más 2B entre 4. Muy bien.
2B Así es. entre 4. Muy bien. 3A más 2B entre 4. Esa sería la respuesta. Y ahí hemos determinado el vector X en función de A y de B. 3A más 2B entre 4. Y esa sería la respuesta. Dame un minuto, Lucero, por favor, un minuto. Sí, está bien. Bien, vamos a continuar entonces. ¿Hasta ahí alguna pregunta, Lucero? ¿Alguna consulta? Ahí todo se está entendiendo bien, profesor. Ya. Vamos con una más. Esta pregunta de acá se parece mucho a... Ah, no, en realidad esta se parece mucho a varias de las que hemos hecho en la cual tenemos que juntar los vectores. A ver, inténtala, si no me preguntas la siguiente clase. Yo quisiera explicarte la última, que es la número 15. Ya. A ver, ¿por qué? Porque hay que trasladar vectores, ya lo he visto yo antes. A ver, un ratito, déjame ver lo que... Ya, mira, tienes acá, dice que hay un hexágono regular. Toda figura regular significa que tiene los mismos ángulos y los mismos lados, ya sea un hexágono, un cuadrado, no, etcétera, un triángulo, etcétera. Mismos ángulos y mismos lados. Pues quiere decir entonces, si esto es un hexágono, pues todos los lados van a ser iguales y también todos los ángulos internos son iguales. Dice que su lado vale 6. Determina el módulo del vector resultante. Y los vectores son 4, como se ve en la figura. Son 5, perdón. Ahí hay un vector AD, por ejemplo, en el centro. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar secuencia de vectores. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, fíjate, el vector AB, que es este de acá de color azul, lo voy a trasladar a esta posición. Imaginariamente el vector AB se mueve para este lado. Lo muevo. Ya está. Okay. O sea que aquí en el lado AB ya no queda nada ya, porque ya está aquí el vector. Y lo mismo voy a hacer ahora con el AF. El vector AF voy a hacer exactamente lo mismo. El vector AF está acá, así que yo lo muevo para este lado. ¿Te das cuenta? Así que ya no quedaría AB ni AF, ya no están ya. Están mejor en esas zonas y ahí hay una secuencia. Esa secuencia se va a visualizar mejor cuando yo ya haga la operación vectorial. Se sabe que el vector resultante viene a ser la suma de todos los vectores, la suma de todas sus componentes, se dice. O sea, A más B más C más D, A más B más C, 1, 2, 3, 4 y 5, más E. 5 vectores. Ah, pero tú dirás, profe, ¿dónde están esos vectores? Vamos a ponerlos por acá. Que él sea el vector A,
que él sea el vector B, que él sea el vector C, que él sea el vector D y que él sea el vector E. Ahí están los vectores. Por supuesto que el vector E ha sido movido para este lado y el vector A ha sido movido para este lado. Ahora, al hacer esos movimientos, al hacer esos traslados, lo que hemos encontrado es una secuencia. Por ejemplo, la secuencia BE. El vector B más el vector E nos da un vector C, o un vector muy similar al vector C. Pero no es que sea este vector C el que está ya dibujado, sino es otro vector C. Y también se ve que el vector D más el vector A nos da otro vector idéntico al vector C. En otras palabras, si yo, por ejemplo, reordeno esta figura en función a la secuencia, acá pondría, por ejemplo, B más E. Y también lo ordeno acá, D más A. D más A. Y al final, el C se quedó sin pareja, R. Ahora, B más E. Se puede ver que B más E es un vector C. Ahí está, lo escribo. Más, ahora tengo otra secuencia, D más A. Esto es DA. El vector D más A es también C. Y el vector C. Ahí está. ¿Ves? O sea que el vector resultante viene dado como 3 veces el vector C. El vector resultante sería el triple del vector C. El problema es que nos piden el módulo del vector resultante. Y para saber el módulo del vector resultante tengo que saber cuánto es el módulo del vector C. Para eso tengo que acordarme de una formulita de trigonometría que dice del ángulo interno, mira. Es fácil. Seguramente en trigonometría, perdón, sí en trigonometría, no en geometría, el ángulo interno se calcula como 180 por n menos 2, donde n es el número de lados, entre n. Por ejemplo, el ángulo interno entonces de este hexágono regular sería 180 por 6, porque es hexágono, tiene 6 lados, 6 menos 2 es 4, entre 6. 180 por 4 entre 6. Y eso te va a salir 120 grados. 120 grados sale el ángulo interno. Ya está. No es complicado. Hasta ahí está bien, Lucero, sí, está bien. Lucero. Se fue. Lucero. Sí, acá está, profesor. Ya, ¿qué pasó? Creo que se fue la señal.
Hola, hola. Sí, acá estoy. Ya, mira, continúo entonces. A ver, ahí sí me ves sí ves la pantalla, ¿verdad? Hola, hola. Lucero.